Buen día. ¿Se escucha ahí? Bueno, antes que nada, gracias por venir. Buenos días a todos. Sé que hay varias charlas en simultáneo, así que valoro sinceramente que estén acá. Aviso parroquial, arriba hay un living de Pioneer. Estamos entregando este material que se llama Maíz, Crecimiento y Desarrollo. Tiene toda la escala fenológica con la que muchos estudiamos en la facultad. Así que es un lindo librito para tener en la biblioteca. Los que ya son profesionales o los que están estudiando, creo que está bueno, así que les recomiendo pasar a buscar su ejemplar por arriba. Lo que vamos a hablar hoy es el tema de maíces hiperprecoces. Quería empezar con esta imagen tratando de simbolizar con la misma lo que es el grueso del mercado de maíces en Argentina, digamos. El gran mercado de maíces, eso está representando los maíces templados, de ciclos intermedios o completos, que es la herramienta o el grupo de herramientas que mejor nos funcionan para la gran mayoría de los usos que tiene el maíz hoy en Argentina. Pero de vez en cuando aparece algún tornillito con el que no podemos trabajar del todo bien con los materiales que hoy tenemos y hace falta en esos casos usar otra herramienta distinta. Entonces, esto es un poco simbólicamente lo que estamos buscando con los maíces hiperprecoces, dar un poco más de variabilidad a la caja de herramientas disponible en manos de los productores. Y ahora vamos a ver ejemplos de eso que estoy contando. Entonces, lo que vamos a ver en esta charla brevemente es por qué usar maíces hiperprecoces, cómo, en qué situaciones usarlos y cuándo. Comienzo con esta figura que lo que está mostrando es la relación que existe en el eje Y. Ahí tenemos rendimiento potencial, rendimiento en un grupo de ensayo, en función de la madurez relativa en el eje X. Y ahí se ve una relación bastante lineal entre ciclo y rendimiento. Y eso, por términos, digamos, de ecofisiología, cualquier maíz que aproveche al máximo la estación de crecimiento va a tener la fábrica abierta la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor proporción de tiempo posible, y en ese sentido va a tener indefectiblemente más potencial de rendimiento que un híbrido que, por ser un ciclo más corto, está dejando de aprovechar parte de la estación de crecimiento disponible, ¿sí? Entonces, esa relación, no les digo que no puede haber outliers y alguno que se escape, pero en general es bastante directa entre ciclo y potencial de rendimiento. Entonces lo que se nos termina dando es esa balanza, que es lo que simboliza a la derecha, entre potencial de rendimiento y ciclo. Si yo me voy a un ciclo muy largo, voy a tener más potencial de rendimiento, pero no me va a permitir hacer algunas cosas que los ciclos más cortos sí me pueden permitir hacer, ¿sí? Si me voy a un ciclo muy corto, voy a poder hacer un montón de cosas que los ciclos largos no me las permiten hacer, pero el potencial de rendimiento promedio va a tender a ser menor. Entonces, cada semillero busca en este balance dónde posicionarse para tener un buen equilibrio entre potencial de rendimiento y ciclo. En el caso de Pioneer, los dos últimos híbridos que lanzamos son P0622 Leptra y P9946 Leptra. 0622 es madurez 106 y 9946 es madurez 99. Entonces, el 106 sería como el menos precoz de los hiperprecoces. En muchas cosas, como potencial de rendimiento, se tiende a parecer mucho más a un ciclo completo, pero nos da ciertas ventajas de su ciclo corto que con los ciclos completos no los puedo tener. Y el 9946 tiene un poco menos de potencial de rendimiento, pero me da algunas posibilidades que con el 106 no las puedo hacer, y ahora vamos a ver ejemplos de eso más adelante. Pero quería empezar mostrando un poco esto como lo pensamos desde la industria, por lo menos desde nosotros. Concretamente, el ciclo a madurez fisiológica son 1500 GDU con temperatura base de 8, en el caso del 99, y de 1550 en el 106. Para que se den una idea, en esta misma escala, un maíz templado completo va a estar entre 1650, 1700 y un poquitito más. Entonces tenemos 150, 200 GDU menos con este tipo de materiales respecto a un maíz completo. Y cuando los lanzamos, básicamente teníamos como dos grandes usos en la cabeza. Maíz primicia, o sea, poder cosechar anticipadamente, sin tanta merma de rendimiento,
y tener maíz cuando no hay maíz en el mercado, eso lo vamos a ver ejemplos de eso más adelante, o un maíz bien tardío yéndonos a una fecha donde un maíz completo ya se complica por riesgo de helada y este tipo de materiales entra mejor. Esos son como los dos grandes usos que teníamos en la cabeza al momento de lanzar estos híbridos. Entonces, ¿cómo entran estas dos opciones en este ejemplo? Acá en la gráfica están viendo datos históricos de Pergamino. La línea roja es radiación, la línea azul es temperatura y en el eje X está las fechas del año. Vemos cómo entra en ese tipo de estación de crecimiento un maíz temprano y un maíz tardío tradicional, con el pico en IAF, que es lo que se lee en el eje de la derecha de índice de área foliar. En este ejemplo, esquemáticamente, el 106, que es el madurez relativa del 0622, lo que estaríamos logrando sembrando, digamos, con la estrategia de primicia es anticipar un poco ese pico de índice de área foliar y que el cultivo termine su ciclo anticipadamente respecto de maíz templado. Ahora vamos a ver cuánto es esa diferencia. Y en el caso del tardío, lo que esquematicé ahí es poder sembrar un poco más tarde que la fecha límite que yo me pongo para un maíz completo. Entonces, si un maíz completo digo que con cierta seguridad puedo irme hasta el 20 y pico de diciembre, con esto vamos a ver que nos podemos estirar algunos días más. Y llegar a madurez fisiológica en el mismo momento que llegaría un templado, ¿sí? Habiendo sembrado más tarde. En esta gráfica, por ahí medio, no pretendo que la lean toda, pero esquemáticamente lo que estamos mostrando acá es lo mismo. Esto está hecho con el explorador de cultivo de Pioneer y está mostrando estas mismas dos estrategias de maíz de temprana en el gráfico de la izquierda y maíz bien tardío en el de la derecha. Y lo que vemos es la diferencia. Yo estoy sembrando el 10 de septiembre en Pergamino, voy a estar llegando a madurez fisiológica en promedio, en un año promedio, el 23 de enero con el 106, cuando estaría llegando alrededor del 31 de enero con una madurez de un ciclo completo. Entonces tengo esos 8 días de anticipación, que en general después se estira la diferencia, por lo mismo que mencionaba más temprano en la charla anterior, de la mayor tasa de secado que se consigue por empezar a secar con condiciones atmosféricas de mayor demanda de mayor déficit de presión de vapor promedio. Entonces esa diferencia de 8 días generalmente se agranda y después vamos a ver algún ejemplo concreto de ensayos reales. Y en el gráfico de la derecha lo que estamos mostrando es una fecha del 1 de enero. Simulando el 1 de enero la siembra, la madurez fisiológica ocurre el 1 de mayo con este tipo de materiales. Si sembrara esa misma fecha un material de ciclo completo, me iría hacia el 20-21 de mayo. ¿Sí? Para que se den una idea, la fecha promedio de primera helada agrometeorológica para Pergamino, que son las heladas de 3 grados, está el 21 del 4. Entonces ahí vamos a ver parte de la diferencia del mayor riesgo que podemos tomar con un ciclo más largo, sembrando en fechas tan anticipadas. En este ejemplo concreto, para llegar a la misma fecha de madurez fisiológica con un ciclo completo, si yo llego el 1 de mayo, como en este caso, sembrando el 1 de enero con un madurez 106, para llegar al 1 de enero con un ciclo completo tendría que sembrar el 23 de diciembre, o sea, 8 días más temprano, ¿sí? Esos 8 días son de muchísima carga térmica, o sea, no parece tanto, pero en GDU es un montón la diferencia. En este otro gráfico, siguiendo con este concepto de riesgo de heladas, lo que estoy mostrando acá es los gráficos de probabilidad acumulada de heladas agronómicas, son las de 3 grados en el eje en el gráfico de la izquierda, y de heladas meteorológicas de 0 grados en el gráfico de la derecha, para la localidad de Junín. 20% de probabilidad de helada está alrededor de principio de abril, en el caso de las agrometeorológicas, mediados de abril o fin de abril para el 50% de riesgo de heladas agrometeorológicas, y ya se van a mayo para las heladas de 0 grados, que son las de la derecha. Y ahí lo que estoy poniendo en las marquitas es cuándo estaría llegando en promedio un madurez 120, que está llegando para una fecha del 20 de diciembre, el 26 de abril, donde ya estoy por encima del 50% de riesgo de haber tenido una helada agrometeorológica y cerca del 20% de riesgo de haber tenido una helada meteorológica de 0 grados, cuando los
106 y 99 ocurre el 6 de abril y el 10 de abril respectivamente. 6 de abril para el 99, 10 de abril para el 106. Fíjense en este caso cómo el riesgo de que haya ocurrido una helada para el momento en que los híbridos llegan a madurez fisiológica es significativamente menor. Y esto es promedio. Lo que quería agregar un poquito más de complejidad es, digamos, estamos relativamente acostumbrados a hablar de promedios, no tanto de variabilidad de esos promedios. Entonces lo que estoy mostrando en este gráfico es la acumulación de GDU en el eje Y en función de los días a partir del 20 de diciembre, simulando de vuelta una fecha de siembra del 20 de diciembre para la localidad de Junín. La línea bordó o violeta lo que está mostrando es la acumulación de GDU de un año promedio y las otras líneas grises que se ven de fondo son 30 años individuales, los últimos 30 años. ¿Sí? Cada año es una línea gris. Entonces, lo que estoy mostrando ahí es, en promedio, los precoces llegan antes, digamos, el centro de ese intervalo sería cuando están llegando a acumular los GDU que tienen que acumular para llegar a madurez fisiológica, pero además la variabilidad es menor. ¿Por qué es menor? Porque a medida que nos vamos metiendo en el otoño, con los ciclos más largos, cada día, en promedio, me va a sumar menos GDU que el día anterior, menos suma térmica que el día anterior. Eso hace que para acumular esa diferencia de GDU nos vayamos metiendo cada vez más en el otoño y eso hace que el rango sea mayor. Entonces, no solamente tenemos una media de llegada a la acumulación de tiempo térmico que requieren menor, sino que la variabilidad también es menor. ¿Y qué implicancias tiene esto? Lamentablemente, esta campaña que pasó y la anterior tuvimos ejemplos de las implicancias que tiene esto. Digamos, este año tuvimos heladas en febrero en algunas regiones del país, el año pasado hubo heladas en marzo en muchas regiones del país, un poco atípicas, pero que nos mostraron bien de manifiesto el riesgo de irnos a fechas tardías con mucho riesgo de que una helada me corte el llenado. Esta figura está basada en un trabajo de Lucas Borrás y lo que yo hice fue agregarle los momentos en los cuales ocurre las distintas etapas de llenado, que es lo que está en R2, R3, R4, en base parte de este trabajo de lo de Abendroth de Iowa State. En el eje Y estamos viendo el porcentaje máximo de peso seco, que es la línea llena, y la línea rayada está mostrando el contenido de agua. Pero focalícense en la línea llena, fíjense cómo después de la fase lag de llenado de granos tenemos la fase lineal, y llega con alrededor de 35% de humedad, que es el eje X, a madurez fisiológica la mayoría de los maíces. Y cómo van ocurriendo los porcentajes de llenado en distintos momentos, como algo que por ahí a la vista no es tan significativo, fíjense los impactos que pueden tener. En el gráfico, en las fotos de la izquierda son fotos reales que sacamos en ensayos a campo donde estaban los precoces con híbridos completos. Para que vean, cuando uno estaba en R5, por ahí el otro estaba en R4, cuando uno estaba en R5.5, el otro estaba empezando R5, ejemplo de eso tuvimos un montón. Pero fíjense en el gráfico del derecho, por ejemplo, si una helada me corta el llenado en R5.5 en un precoz, vemos que el porcentaje de acumulación del peso seco está cerca del 90%. O sea, solamente me falta llenar el 10% del peso seco potencial que va a tener ese grano. Si en ese mismo momento un templado más largo está en R5.25, o sea, un cuarto de línea de leche o un poco menos, que tranquilamente se da esa diferencia, digamos, por la diferencia de ciclo que tienen, el porcentaje de materia seca está cerca del 60-65%. O sea, a la vista no es tanto, pero yo tengo 25% más de materia seca en un maíz que está en R5.5 respecto a uno que está en un cuarto de línea de leche. Eso después va a seguir removilizando y demás, pero las diferencias ahí se van a mantener. En un maíz de 8.000 kilos son 2.000 kilos de diferencia. O sea, no son triviales las diferencias y esto, como le dije, lo vimos en ejemplos reales de estas dos últimas campañas. Vuelvo al tema de cosecha anticipada de maíz de primicia y les traigo ejemplos reales. Esto estaba publicado en la red CREA Sur de Mar y Sierras, que coordina Jorge González Montaner. De la campaña pasada, 21-22, ellos compararon
el 106, el 0622, con un maíz completo de nidera, el 7761. Para fechas de siembra de octubre, en 2 localidades distintas, lo que encontraron es que la diferencia de humedad a cosecha entre un completo y el 106 estaba entre 33 y 43 días de anticipación en la fecha probable de cosecha. Entonces eso me va a permitir, obviamente, cosechar más temprano, liberar antes el lote, salir a algún verdeo de invierno, cultivo de servicio, todo lo que se puedan imaginar, y en muchos casos capturar un plus de precio que en muchas regiones del país se da cuando tengo maíz, cuando todavía no tengo maíz de la campaña nueva. Eso fue un poco lo que tratamos de explorar. El año pasado hicimos un simposio de maíces hiperprecoces en Mar del Plata, y lo que hicimos fue traer usuarios de estas tecnologías de todo el país, tratando de mostrar un poco ejemplos reales de gente que había comprado estos maíces en todo el país, y les preguntamos qué habían hecho con ellos. Entonces tuvimos gente desde Tucumán y el oeste de Santiago del Estero hasta el sudeste de Buenos Aires, pasando por Entre Ríos, zona núcleo, Belville, digamos, de alto potencial, y gente de cerca de Río Cuarto, y les preguntamos qué hicieron. En muchos casos era maíz primicia, cosecha de grano húmedo, grano seco anticipadamente, captura de mayores precios en muchos de estos casos. En el caso de Río Cuarto, incluso un esquema particular de maíz en una misma campaña para picado de grano, o sea, secuencia de 2 maíces hiperprecoces para picado de grano, con muy buena satisfacción por parte del cliente, volvieron a repetir este año lo mismo. Y en el caso de Tandil, usando un poco las 2 estrategias, de la primicia para cosecha anticipada. Hay un montón de criaderos de cerdo que están, digamos, ávidos de maíz temprano, y esto vale y se paga más plata. Eso estamos capturando. Y en el caso del sudeste también, obviamente, el maíz de segunda, que con el 99-46 estamos explorando con fechas hasta fin de año, por ahí no con el grueso del maíz de segunda que se tendría que sembrar en enero, pero por lo menos explorando el inicio del maíz de segunda atrás de una cebada, oyéndonos con siembras hasta fin de año, con este tipo de materiales que de vuelta, como fue la imagen inicial, es una herramienta que con las herramientas tradicionales de maíces templados no las podríamos usar, por lo menos con este nivel de riesgo. ¿Las podríamos usar con más riesgo? Sí, seguro. Otra cosa que hicimos el año pasado fue mandar una encuesta a los clientes que los habían usado, y encontramos que la satisfacción había sido muy alta, casi el 100%, muchos lo volvieron a comprar. Entonces vemos que es una herramienta que, sin ser masiva, va creando más adopción, y es una herramienta que la gente le ve valor y la sigue adoptando. Respecto de densidad, hay un concepto, bueno, está Fernando Andrade, ni más ni menos acá, esto es el libro de Fernando, y en mi tesis doctoral lo vimos también. En ese gráfico se ve el rinde en función de densidad de plantas en un ciclo largo y en un ciclo corto. Esto es bastante documentado en la bibliografía en general, y lo mencionaron antes también en la charla de Stein, tienen mayor requerimiento de densidad maíces más cortos que maíces más largos, eso se da acá también. Los 2 híbridos tienen una respuesta similar. Lo que vemos es que tampoco es el doble de plantas lo que necesitan. Estamos alrededor de un 10% más de plantas que lo que requeriría un maíz templado de ciclo completo. ¿Sí? Estos son maíces, digamos, modernos. Cuando digo modernos, son maíces que en general tienen gran plasticidad reproductiva, y eso también está documentado, toleran bien la alta densidad por la tolerancia a estrés que tienen, pero tampoco se derrumban, digamos, con densidades muy bajas. O sea, tienen buena plasticidad reproductiva los dos, ya les digo, un poco menos que un maíz templado, pero no es que requiero ponerle 50% más de planta. Entonces, en resumen, lo que estamos ofreciendo con estas nuevas herramientas son oportunidades de producción, por un lado, posibilidad de hacer dobles cultivos, siembras tempranas y capturar valor con dólares por tonelada de maíz primicia, liberación temprana de los lotes, que de vuelta pueden salir a verdeos de invierno, pueden salir a cultivos de servicio con muchas mejores oportunidades de logro que con los maíces que se entregan más tarde. Siembras tardías, digamos, poder en siembras tardías de fechas tradicionales, sé que voy a cosechar más temprano con grano más seco, y en siembras de segunda poder explorar eso que les mencionaba más temprano con este tipo de ciclos, poder explorar fechas de siembra que con los templados ya me estoy metiendo en una zona de riesgo demasiado complicada. Como beneficio para el sistema, obviamente por poder meter más maíz en la rotación, un beneficio en balance de carbono, diversificar riesgo. En el living muchos de los productores nos mencionaron
poder tener parte de la superficie con este tipo de materiales diversifica riesgo. Lo vimos también en esta campaña que pasó, súper extrema en cuanto al estrés hídrico, con una sequía en muchos casos progresiva. Eso también está documentado. Este tipo de materiales se hicieron antes que los maíces templados y en muchos casos se dio que rindieron más los ciclos cortos que los ciclos largos, que fueron agarrando cada vez más sequía a medida que avanzaba el tiempo. Eso es un ejemplo bien concreto de diversificación de riesgo y de vuelta como un escape para reducción de riesgo de heladas. Muchas gracias por la atención.